Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, familia bellísima de Valora Radio. Tengo un programa muy especial para ti. Hoy vamos a hablar de quién es una persona neurótica y cuándo acudir a un grupo de autoayuda. Y lo vamos a hacer a partir de un testimonio de vida. Como van a conocer a mi amiga Astrid, van a ver lo bello que es conocer este mundo y dejarse querer. Cuando una persona se hace dependiente de sus emociones, necesita auxilio, necesita apoyo. Pero vamos a platicar un poquito más de cerca de esto con Astrid. ¿Cómo estás, Astrid? Qué gusto que estés aquí conmigo. Lupita, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por invitarme y por permitirme compartir solamente mi experiencia de vida. Somos hermanas en un apostolado muy bello, que es la agrupación de esposas cristianas. Crecemos juntas, nos enamoramos de Cristo y vamos caminando de su mano para enfrentar las cosas de la vida. Pero tú me dijiste algún día, independientemente de la agrupación, que es mi ancla y mi fortaleza para seguir adelante, tengo un grupo de autoayuda que me ha ayudado muchísimo a manejar mis emociones con sabiduría. Y por eso me interesa compartir con todos esa experiencia tuya, Astrid. ¿Quieres contarnos? Bueno, primero, pues, buenos días a todos. Gracias por escucharme. Bueno, me presento un poquito. Mi nombre es Astrid García, tengo 46 años, estoy casada, por la gracia de Dios, en noviembre cumplo 29 años de casada, 4 hijos hermosos, hombres que Dios me ha regalado. Y sí, también Dios me regaló, somos hermanas en Esposas Cristianas, ya voy a cumplir este año 10 años ahí, que yo sé que Dios me mandó ahí, porque yo le pedía, fíjate, yo quizás no te lo había compartido, en mi oración yo le pedía que quería conocerlo y amarlo más. Entonces me saqué hacia dónde iba, y Él me dio ahí, me dio esposas y me dijo, este es tu lugar. Entonces, pues cuando te pones en manos de Dios, Él te guía. Entonces, pues bueno, aparte de Esposas Cristianas como esto ahorita, tengo varios años, muchitos años, en un grupo de autoayuda, que gracias a ese grupo pude entender y comprender qué es lo que me estaba pasando y qué es lo que me estaba viviendo, porque me estaba volviendo loca, Lupita. Así, literal, tenía 22 años y sentía que me estaba volviendo loca. O sea, tenía la neurosis a todo lo que daba y no sabía qué estaba viviendo y qué me estaba pasando. Entonces, de hecho, ayer leí una leída un poquito a mi programa de autoayuda y a la neurosis. Y bueno, pues la neurosis es un trastorno mental, emocional, ¿no? Y yo así me sentía, o sea, estaba trastornada mentalmente y emocionalmente, pero no lo sabía. O sea, no sabía qué me estaba pasando y no sabía qué estaba viviendo, ¿no? Dice también que la neurosis, los neuróticos tienen una tendencia a un estado emocional negativo. Y yo era la más negativa a esos 22, 23 años que tenía. Si estaba lloviendo, porque está lloviendo. Si está el sol, porque está el sol. No veía algo bueno, al contrario, todo lo veía de una forma negativa. También dice otra de las características, es que tienes periodos largos de esta negatividad, los haces periodos largos, y yo eso hacía y no me daba cuenta. También los neuróticos tienden a estar deprimidos. Yo no sabía que estaba deprimida. Trataba de sobrevivir, eso yo lo que hacía, por mi hijo que estaba pequeño. Pero los neuróticos tendemos a ser depresivos, sufrimos muchos sentimientos de culpa, y yo así me sentía. De hecho, ayer que estaba dando esta leidita, porque yo no soy ninguna profesional, soy un ser humano como ustedes, que lo único que les quiero compartir es mi experiencia y cómo Dios me ha ayudado. Empezaba a sentir sentimientos de culpa, porque yo decía, bueno, si yo iba a ser la mejor madre, la mejor esposa, ¿y por qué estoy sintiendo, me está pasando esto? Entonces, y aparte esos sentimientos de culpa los acrecentaba, y eso es lo que dice la neurosis, o sea, eso te va acrecentando. Sentía mucha envidia porque, y sobre todo con las personas, fíjate, de mis seres queridos, empezaba a sentir envidia, porque ellos sí y porque ellos no. Pero no una envidia, bueno, yo creo que no hay envidia sana, sino una envidia, siento yo, con un estado más alto de enfermedad. Sentía mucha ira. De verdad que a veces yo quería ahorcar a mis seres queridos.
Quería a veces correr y salir a explotar. No sabía por qué sentía eso. Tenía mucha ansiedad. La neurosis, después se va la ansiedad, y yo era muy ansiosa. Pero todo esto que estoy diciendo, hoy lo sé por este grupo de autoayuda. Pero todas esas son características de la neurosis que yo tenía, que no sabía qué me estaba pasando, qué estaba viviendo, ¿no? Yo era muy sensible y muy sensible a los cambios, ¿no? Soy una persona muy estructurada. Bueno, el día de hoy ya soy muy flexible porque mi guía la tiene Dios, entonces ya a lo que Él me diga, pero ya en aquel entonces, si algo yo organizaba mi día y si algo se me salía, o si algo de los que los demás hacían que a mí no me gustaba, no, bueno, yo me ponía, esos cambios para mí eran lo peor. Los cambios en el ambiente eran lo peor. Tenía mucho estrés. Yo creo que todos los seres humanos tenemos estrés, pero mi estrés era mayor, de más ese estrés que yo tenía. Me sentía amenazada por los demás, bueno, hoy para mí son mis hermanos en Cristo, pero por ellos y por muchas cosas me sentía amenazada. Sentía, como hablaba de la negatividad, mucha angustia por el futuro. No vivía el presente, sino estaba pensando lo que iba a pasar, y eso es de las características que tiene el neurosis. Me frustraba muy fácilmente. Con cualquier cosa que no saliera bien, ya sentía una frustración. ¿Pero por qué? Porque me hacía expectativas irreales. Hoy entiendo y comprendo. Entonces, pues me llevaba de por sí con la frustración a mayor frustración. Bueno, uno de los síntomas de la neurosis que pude leer, que digo que cuando estaba leyendo dije, me reforzó mi neurosis, que tenía total, dije, Dios, para poderles compartir un poquito entre mi experiencia, eran los síntomas que tenía, ¿no? Te digo que yo tenía 4 años de casada, un niño de 4 años, y yo me sentía súper triste. De hecho, creo que ya no tengo fotos, pero si algún día se las voy a enseñar, la foto que tenía a mis 22 años de edad, una tristeza y una amargura que mi cara decían todo. Hacía las cosas porque era una persona muy responsable, pero esa tristeza que tenía dentro de mí la cargaba en todas las cosas que hacía en el día. Tenía falla de memoria, fíjate. Yo me daba cuenta que se me olvidaban ciertas cosas que eran pequeñitas, pero veo que era porque mi mente estaba pensando, o sea, estaba en lo que a mí me preocupaba, no vivía la realidad, me distraía constantemente. Dicen también que la neurosis te da problemas de sueño, unas características te da problemas de sueño. Yo en aquel entonces no tenía tantos problemas de sueño, pero lo que sí hacía es dejaba de dormir y empezaba con esos problemas. Como te comentaba, estaba muy irritable, era algo que a mí no se me hacía normal. Yo creo que todas las personas pues podemos irritar por ciertas circunstancias, pero hoy me di cuenta que lo mío era más de lo normal, ¿no? Tenía fricciones frecuentes, obviamente, con mi esposo, con las demás personas, y es características de la neurosis, ¿no? Y también dice que otras características, al estar así, que ya no puedes tomar decisiones, ¿no? Decisiones de una forma más sana y madura. De hecho, dicen que la neurosis es inmadurez, y yo era una persona inmadura. Pero yo no sabía por qué me estaba pasando esto. O sea, te digo, yo nada más sabía todo esto, pero no sabía qué estaba pasándome. Y escuché, sabía, en mi casa existe la enfermedad del alcoholismo, ¿no? En familiares. Yo no sabía que esta enfermedad a mí me había afectado o que afectaba a las personas. De hecho, ni la conocía. Para mí, una persona que era alcohólico era así, disculpe, el borrachito que estaba tirado, el que estaba en los refugios, pero no sabía nada. Es más, no sabía que esto era una enfermedad. El alcohol y la droga es una enfermedad, ¿no? Y yo no sabía que el haber vivido y convivido en este ambiente me había dañado y me había como consecuencia, me había hecho una neurosis y todo esto que había pasado, ¿no? Y aún te voy a decir una cosa, aún conociendo, porque alguna vez en un momento de mi vida, de esta etapa que tengo que estaba todavía con mi hijo chiquito, me platicaron que había unos grupos de autoayuda que me podían ayudar a entender y conocer esta enfermedad. Yo no lo aceptaba. O decía que eso no era para mí, que era para otras personas, ¿no? O para los enfermos, pero no para mí. No entendía, o sea, pero fíjate qué chistoso. O sea, no sabía que sabía que me estaba dentro de mí, que ya no era Astrid, que algo me estaba pasando, que estaba sufriendo muchísimo, pero a la vez no quería la ayuda, o sea, estaba en total negación.
Y es una de las características bueno, tenemos, que yo como familiar de alcohólico tenemos, la negación. Vemos el problema, vemos la enfermedad, pero queremos negarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito. Y a raíz de esto, fue cuando empecé de sentirme cada vez más mal. Y yo creo y estoy segura que Dios me permitió y me mandó a estos grupos, ¿no? Porque entonces, un día en una junta de información pública de grupos de AA, me escuché a una persona que iba a un grupo de autoayuda, y una persona de 55 años, muy joven ella, pero con unas ganas de vivir y con una convicción de vida, que yo dije, Dios mío, yo tengo 22 años y quisiera sentir y pensar como ella. Entonces habló un poquito del programa y yo siento que ahí fue cuando Dios me tocó decirme, Astrid, o sea, toqué mi fondo por sufrimiento, o sea, yo estaba en mi fondo de sufrimiento porque pues tenía 22 años, un hijo de 4 años, prácticamente recién casada, y no era feliz ni con mi vida, no estaba siendo feliz a los demás, no amaba de una forma madura a mis seres queridos. Entonces ahí fue donde toqué mi fondo y fue a pedir ayuda a estos grupos. Muy bien. Yo creo, Astrid, que estamos en una época en la que hemos dado rienda suelta a las emociones y hay mucha inmadurez emocional en general. Y sobre todo ahorita, después de pandemia y todo, se ha exacerbado el problema de gente con ansiedad, personas con angustia, con depresión. Y sí, ciertamente muchas de ellas, como viendo a los optimistas y a los sonrientes con cierta envidia, ¿no? Diciendo que es utopía. Y entonces no se dan cuenta que probablemente sí necesiten este tipo de autoayuda. Es decir, un caminar con otros a ver, yo no dependo de mis emociones, yo puedo gobernarlas. No significa que dejan de existir, ahí están, pero yo puedo elegir lo que hago con ellas. Para llegar a este camino, ¿cuánto sirve un grupo de autoayuda? De verdad, si tú estás en un momento difícil de tu vida, si estás en un momento, como nos describe Astrid, te sentías deprimido, sin ganas de salir adelante o muy negativo, todo veías como que no hay salida en ninguna parte, estás tan irritable que de veras tienes problemas en tus relaciones con todo el mundo. Es que todos son difíciles, es que todos están mal y a la mera hora pues te das un poco cuenta de que no, que el que va en un sentido contrario eres tú, ¿no? Tener este momento de humildad para decir, bueno, y si voy, creo que es importante. ¿Cómo fue que tú dijiste, bueno, yo ya oí que hubo un testimonio en un foro de estos abiertos, no sé cómo fue que escuchaste por primera vez a esta persona y dijiste, busco ayuda, pero todos nosotros en algún momento puede ser que lo necesitemos, todos sentimos estrés, todos sentimos tristeza, todos sentimos estos estados de ánimo, pero cuando esto se prolonga en el tiempo y yo ya no he cambiado y me siento todavía atorada, llena de culpas, llena de miedos, llena de ganas de no quiero salir, no quiero hacer nada. Entonces es un momentito de humildad para decir, ¿y si busco ayuda? ¿No? Yo creo que ese sería el primer paso, así como, a ver, yo me reconozco en esto. Tú dijiste ahorita varios como síntomas, ¿no? Yo me reconozco que sí, voy por la vida como dependiendo mucho de lo que siento, las emociones me mueven. Entonces voy a buscar ayuda. Tú empezaste a ir en ese momento, ¿no? Cuando sentiste, de veras estoy atorada. Empezaste a ir ahí y luego, ¿cómo fuiste creciendo? Sí, bueno, como ahorita me decía, sí, me invitaron a esta plática, que era una plática abierta de esta persona que era miembro de este grupo de autoayuda. Ella compartió su experiencia. Al escucharla, yo me sentí muy identificada con ella, de lo que ella había vivido, había sentido. Entonces, eso fue una parte súper importante, porque yo pensaba en ese momento, que esto les quiero compartir a todos, porque que yo era la única persona en este mundo que estaba sufriendo a consecuencia de alcoholismo. O sea, pensaba que era la única persona. Entonces, me daba vergüenza que todo el mundo supiera, aunque todo el mundo lo veía, pero yo no quería quería así tapar lo que no vieran, lo que no podía tapar, ¿no? Entonces, cuando le escuché y dije, Dios mío, o sea, no soy la única. Y entonces ahí sentí que Dios me dijo, ve, no pierdas nada. Yo había intentado varias cosas antes de este grupo de tu ayuda, pero cosas, digo, a mi edad, a mi inmadurez, que no me habían dado resultado. Gracias a Dios nunca hice algo de lo que hoy me arrepiento,
pero realmente no hacía mucho por esto que estaba sintiendo. Entonces, en ese momento, pues bueno, dije, voy a ir. De hecho, me acuerdo que tenía a mi hijo chiquito y no tenía quien me lo cuidara, no tenía carro. Entonces el grupo, y les comparto, me quedaba bastante lejos de mi casa, pero Dios me dijo, ese es el lugar que te voy a poner, una herramienta en la tierra para que sanes eso que tienes. Bueno, y pues cuando fui, mi sorpresa, Lupita, que me di cuenta que muchísimas personas, hombres y mujeres, viven y han vivido con familiares enfermos y que estaban sintiendo y viviendo lo mismo que yo. Entonces ahí fue donde empecé a sentir que otra cosa muy importante, que yo pertenecía ahí, que era el lugar donde me podían ayudar. Algo de lo que yo siempre, lo que estoy convencida es que las cosas, el conocimiento es oro puro. Y yo no conocía ni sabía que el alcoholismo o la droga era una enfermedad, ¿no? Y que afectaba a los familiares alrededor. Dicen que una persona enferma alcohólica afecta mínimo a 15 a 20 a su alrededor, ¿no? Entonces, yo era una de esas personas. Cuando estuve ahí en esos programas, al empezar me sentí tan identificada con todos ellos, ¿no? De hecho, a veces había compañeros que le decían, Dios mío, o sea, no me conoces y está diciendo lo que yo siento, ¿no? Y otra cosa muy importante que entendí, comprendí, y es que tenía que conocer qué era la enfermedad del alcoholismo, reconocer que en mi familia, que yo había vivido con personas enfermas y alcohólicas y que me habían afectado. Eso no es fácil, Lupita. O sea, ahora te lo digo muy, de una forma muy clara, sí, pero lloré mucho porque, y aparte, desgraciadamente, cuando me pasó eso ahorita más, pero la sociedad, o sea, ¿cómo? O sea, yo decía, no puede ser posible, pero sí, o sea, reconocer que yo me había afectado emocionalmente, como dices, ¿no? Que ya no tenía una cordura, que ya no vivía mi propia vida, sino estaba viviendo la vida de la otra persona y que dependía mucho de esa persona. Entonces, ahí fue donde yo empecé a abrir mi corazón, y yo de verdad tenía bastante tiempo pidiéndole a Dios que me iluminara y que me guiara, ¿no? Pero sabes que siempre lo hacía de la forma, yo le decía, Dios, quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Y hasta que un día le dije, bueno, pues sí me hago como tú digas. Y fue cuando me mandó la no. Entonces ahí fue donde pues, entendí a descubrir. Y te digo, comprendí es que tenía que conocer la enfermedad. O sea, Lupita, no. Pero para empezar, me habían dicho que era una enfermedad, pero no la conocía. O sea, no conocía en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus síntomas, sus causas, qué es lo que podía hacer yo o no podía hacer, qué debía, etcétera. En mi familia hay mucha diabetes, ¿no? Y yo me acuerdo bien hace muchísimos años que mi mamá, yo todavía estaba joven, bueno, joven digo, en mi casa, sin casarme, y llegó y nos dijo que era diabética y que iban a cambiar algunos estilos de vida en la casa, ¿no? Y fuimos a unas pláticas, a algunas cosas, sobre todo la comida y varias cosas, porque mi mamá era muy dulcera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo y dije, bueno, así como tuvimos que aprender con la diabetes de mi mamá, pues es lo mismo, tengo que aprender de esta enfermedad, saber qué hacer y qué no hacer. Entonces, pues decidí quedarme en el grupo de autoayuda. No fue fácil porque, diga, yo me tenía que ir caminando con mi hijito la tarde y luego regresando, pero cada que yo salía de esa junta de autoayuda, yo salía reconfortada, con esperanza, aprendí algo nuevo, entendía cosas que no entendía. O sea, entonces ya empecé a entender, pues por esto no duermo, por esto siento este coraje. Porque a mí me pasó que mi ser querido, el principal en aquel entonces, había dejado ya de beber y estaba en un grupo también, el de autoayuda, pero yo pensé que él dejando de beber todo iba a estar bien, ¿no? Yo siempre le dije a Dios, Dios mío, tú nada más concédeme, regálame que él deje de tomar y yo voy a estar feliz. Ándale que no, que él dejó de tomar y yo en lugar de estar mejor, estaba peor. Él estaba con todo en su grupo de autoayuda, recuperándose, haciendo su parte, y yo cada día lo quería ahorcar más. Sentía más resentimiento, más. Entonces fue también de las cosas que dije, Dios mío, entonces dije, no estoy bien, o sea, mis pensamientos y mis emociones no están bien porque ya mi esposo ya dejó de beber y yo no me siento así. Entonces entendí en estos grupos cómo yo me había afectado por haber convivido desde antes, ¿eh? Yo tengo familiares desde antes de casarme y después con mis familiares. Y pues sí, así fue. Entonces fue de las partes que aquí descubrí, pues que tenía que conocer bastante la enfermedad y me di cuenta también reconocer que había hecho muchas cosas incorrectamente.
porque no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, como por ejemplo, pagar cuentas que no debía de pagar, decir mentiras por mi ser querido, alcohólico, y que en lugar de ayudarle, yo le propiciaba que él siguiera con su enfermedad, ¿no? Entendí y comprendí en estos grupos que tenía que primero verme hacia mí y trabajar en mí, como tú dices, ¿no? Sanar desde, si yo me casé con una persona con esta enfermedad es porque yo traía muchas cosas emocionales no resueltas y hice un clic con él. Entonces tenía que empezar a sanar desde mi infancia qué había pasado por todo eso para poder yo estar bien ahorita. Entonces eso es lo que te invitan los grupos de autoayuda después de conocer la enfermedad, ¿no? A que sanes. Y aparte, parte de la neurosis, lo que dices, ¿no? La neurosis no resuelta es por no haber sanado circunstancias de la vida, ¿no? Porque yo, sabes que era muy mártir. Es que yo, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Porque yo me casé con un alcohólico. No, pues porque yo lo decidí, o sea, a mí nadie me puso una pistola, yo decidí casarme con él, yo decidí amarlo y quedarme con él. Entonces, yo quedaba en el papel de víctima. No me quería ser responsable de mi vida, de mis decisiones, de mis emociones, de mis sentimientos. Y en ese grupo eso me enseñaron, o sea, tenía de dos cosas. Yo me acuerdo en aquel momento me decían, bueno, yo lo vi, o me separaba de mi esposo, o me quedaba con él, y tenía que trabajar mucho en mí. Te voy a hacer que el demonio me tentó y de repente dije, no, sí, mejor así me separo. Pero dentro de mí yo estaba convencida y estoy convencida, creo en el matrimonio, creo que es para toda la vida, y eso me enseñaron mis padres. Y entonces yo quería luchar por él y dije, no, ok, me quedo, o sea, quiero seguir con matrimonio, pero voy a hacer lo que me corresponde. Y parte de eso era quedar en este grupo de autoayuda, trabajar en mí y hasta el día de hoy seguir trabajando en mí, que sí es difícil porque es muy fácil, para mí ha sido muy fácil voltear a ver a los demás, ¿no? Y sobre todo lo que los demás hacen que no me gusta, que no quiero, pero el voltearte a ver a ti y decirte, híjole, tú, como es en tu dedo en lugar hacia adelante hacia ti, el decirte, no, o sea, tú trabaja, tu envidia, tú trabaja, tu estrés, tú trabaja, todo eso es muy difícil, pero con la ayuda de un grupo de autoayuda y para mi Dios, todo es posible. Claro. Y hasta el día de hoy, pues se lo logramos. Qué bonito, Astrid, que dijiste, bueno, estoy conviviendo con un alcohólico, quiero y creo en el matrimonio para siempre y lucharé por él. Pero hubo un momento en que tú tuviste que poner un límite saludable, un límite definitivo para que él hiciera conciencia de su enfermedad y buscara ayuda, porque él ha buscado la ayuda, ya está en su grupo, pero, ahora sí que ha perseverado en ello, pero ¿hubo un momento en que tú pusiste un límite claro? ¿Cómo fue? Fíjate que aquí es donde veo que la mano de Dios nunca me ha soltado, ¿no? Porque yo, pues decir que antes de conocer el programa yo pensé que Dios me había soltado, que se había olvidado que tenía una hija que se llamaba Astrid. Y contra el programa me di cuenta que no, que Dios siempre estaba conmigo. Y aquí te digo por qué. Antes de conocer antes de yo de ir, porque ya conocí a los grupos de autoayuda, antes de yo de ir a un grupo, pasó un 24 de diciembre que mi esposo llegó a las 6 de la tarde, demasiado tomado, a dormirse en la cama, ¿no? Se acostó. Y yo volteé a ver a mi hijo de 4 años y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Digo, no manejaba, no tenía economía suficiente para sobrevivir en aquel entonces. Entonces, lo que se me ocurrió es hablarle a un hermano mío. Y bueno, mi hermano fue por mí y me fui a pasar esa noche, el 24, con mi familia. Horrible sentir que mi hijo me preguntaba, ¿y mi papi? ¿Y mi papi? ¿Y cuándo viene mi papi? Y aparte los familiares, bueno, fue yo creo que hasta ahorita la peor Navidad, no me acuerdo de otra peor que esa Navidad de mi vida. Y lo que sí es, al día siguiente dentro de mí, el 25, bueno, y ahí me habló, pidiéndome que si nos veíamos, yo le dije que no, que estaba muy enojada, que no quería saber nada más de él. Pero bueno, no le iba a quitar el ver a su hijo, ¿no? Entonces fue por mi hijo y se fue. Cuando se llevó a mi hijo, recuerdo bien que mi padre, se lo agradezco, yo sé que está con Dios ahora mi padre, me dijo, hija, esta es tu casa y siempre lo será. Pero si decides quedarte, no quiero volver a verte a tu esposo. Olvídate de él. Tu hijo será mi hijo, crecerán aquí y no les faltará nada. Y esas palabras que me dijo mi papá, me fue al baño, recuerdo yo, pero hoy sé que Dios estaba ahí conmigo.
Y Dios me dijo, sí, Astrid, o sea, ya hasta aquí, o sea, ponle un límite, hasta aquí se acabó. O sea, yo ya no podía más. Y ahí fue cuando al regresar él y me pidiera, bueno, pues vente a la casa, yo le dije, ¿sabes qué? No, esto se terminó, ya te di muchas oportunidades y me voy a quedar. Yo se sentía que tenía el apoyo de mi papá dentro de mí, de mi familia, y dije, aquí me voy a estar. No, es que mira, ya fue un grupo de autoayuda, pero pues no lo creía porque eso me lo había dicho 1000 veces y no iba o nunca iba, ¿no? Entonces, ese fue uno de los límites que puse. Bueno, 5 no será el programa antes. Y estuve varios días en casa de mi papá. Recuerdo que todos los días me hablaba. Estoy entrando a la junta. Entonces, pero digo, o sea, entre que le creía y no le creía, por todo lo que un familiar alcohólico vive muchas situaciones de mentira. Entonces, claro, y ellos realmente dicen que son los reyes de la mentira, ¿no? También yo, pero bueno. Entonces, eso fue uno de los límites que yo puse para que él llegara a un grupo. Y él llegó, y así fue como en esa vez él se quedó y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, no ha tenido ninguna recaída. Dentro ya del programa, cuando entré al programa, comprendí esta parte, los límites. De hecho, Lupita, yo ni siquiera sabía que hay que poner límites. Primero que los límites son para mí. ¿Sí? Los límites son para mí, para que los demás, ayudarles a los demás o no permitirles a pasar mi barrera de protección, de amor, ¿no? Y hay muchos límites que se tienen que poner obviamente a los demás. Entonces, esto lo conocí dentro del programa y me ha ayudado ya después de ahí saber qué sí y qué no decirle cuando convives con una persona con esta enfermedad. Esto es fabuloso, el hecho de que tú hayas trabajado en ti, y es la invitación que tenemos para todos. Cuando tú tienes relaciones conflictivas, vives con miedo, vives con culpas, emocionalmente te sientes devastado, desanimado, desalentado, no solamente pongas una etiqueta, es que tengo depresión y ya, estás deprimido, eso es cierto, pero hay algo que tú puedes hacer. Cuando solo diagnosticas, pones etiquetas y demás, tal vez te quedes en el victimismo, ¿no? En no puedo hacer nada, esto me rebasa, este es un muro infranqueable y yo simplemente no puedo hacer nada. Esa es la peor postura que puedes tener. Lo mejor que puedes hacer es moverte en humildad hacia buscar ayuda para ti. Porque pasa mucho cuando tenemos desórdenes emocionales que culpamos a todos alrededor. Es que cuando mi esposo cambie, cuando mi hijo cambie, cuando mis padres cambien, cuando el mundo cambie, yo voy a estar bien. Pero esa es la posición de víctima. Es como si estuvieras amordazado, no puedes hablar, no puedes mover tus manos ni nada, y como si estuvieras secuestrado, no puedes hacer nada. Pero eso es una postura vital de vida, ¿no? Si tú por el contrario dices, yo puedo, yo tengo un reto enfrente, es un muro grandísimo, pero a ver, voy a ir trabajándolo por partes y voy a pedir ayuda y yo puedo atravesar este muro, yo puedo subirlo y irme al otro lado. Cuando tú ya te pones en esta postura de puedo hacer algo, es cuando dices, voy a actuar en mí, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar yo. Y cuando haces esta claridad aquí, como clic, es un insight, ¿no? De repente darte cuenta, un eureka, ¿no? Es verdad, yo puedo cambiar y yo voy a cambiar lo que esté en mis manos. A veces queremos cambiar todo de un pincelazo y eso no es posible. Pero si yo puedo dar pequeños cambios hoy, estoy segura que pronto me voy a dar cuenta que paso a paso voy a lograr estar bien, salir de esta sensación de miedo, de desasosiego que hay en mi corazón. Todos queremos paz en el corazón. Si no la estás sintiendo, haz algo. No cambiando el resto del mundo, cambiando tú. Y es una gran idea acudir a grupos de autoayuda. Ese que está cerca de ti, o no tan cerca, a Astrid le tocó lejos, pero esa luz que de pronto se enciende diciendo, tú puedes, tómala con certeza. Vamos a ir rápidamente, Astrid, algunos comentarios que ya nos hacen. Imelda, que nos habla desde Los Ángeles, la saludo con mucho cariño, le agradezco siempre su apoyo. Maggie Orlo, que nos pide oración por Debbie Mart, con muchísimo gusto, Maggie. Irene Álvarez, buenos días, Lupita y familia Valora. Gracias por sus enseñanzas, Dios les bendiga y gracias por tu testimonio, Astrid. Dulce, buenos días, familia Valora, saludos desde Phoenix, Arizona. Dios les bendiga. Tu testimonio ayuda a nuestras familias. Claro que sí, Dulce. Hoy tenemos a una madre de familia, a una esposa
que convivió con alcohólicos a lo largo de su vida, le costó trabajo decir, sí me afectó. Lo normal es que digamos, no, yo estoy bien, no pasa nada. No, sí me afectó, realmente me afectó. Y el momento de ese momentito de decir, necesito ayuda, es maravilloso. Qué bonito que para Astrid se presentó esta persona que habló de que se puede salir adelante y tomó la iniciativa. Hoy está Astrid aquí contigo también para decirte, si tú tienes relaciones con los demás, si tú eres irritable, enojona, llorona, miedosa o miedoso, si es varón, hay ayuda para ti. Y es importante definir lo que es la neurosis, Astrid. Ahorita nos dices un poco, pero yo escuché esto que me gustó mucho. El neurótico es como una persona que se pone unos lentes de aumento y de color negro. Entonces, todo lo negativo lo va a ver aumentado. Es una tendencia a deformar la realidad y a hacerla grotesca, a hacerla negativa, ¿no? No es el lente de aumento positivo, sino el aumento negativo. Entonces, cuando una persona ve así la realidad y todo lo malo o lo no tan bueno que pasa lo exacerba o lo exagera, tiene una neurosis. ¿Ustedes cómo lo definirían o cómo lo trabajan, Astrid? Bueno, lo definiste muy bien, pero eso es una parte, porque nosotros, dice que cuando convives con un alcohólico te vuelves nervioso, irascible, insensato. La mente se nos ofusca y perdemos la realidad, la noción de la realidad. Pero algo es que no lo sabemos. O sea, asumimos eso y no lo sabemos, ¿no? Por eso es tan importante cuando vas a un grupo de tu ayuda, porque es donde ahí te das cuenta, o sea, esto estoy pasando, o sea, esto estoy viviendo y es parte de lo que nosotros así lo veíamos, o sea, yo así lo veía. Te digo que yo un problema chiquito lo veía, bueno, enorme, y el problema enorme lo minimizaba. Y sí es cierto, yo digo, no soy profesional, estuve leyendo un poquito de la neurosis y que, bueno, de forma yo personal para poderles compartir, y yo me sentí mortificada porque, claro, o sea, de hecho el día de hoy no significa que yo porque vaya a un grupo de autoayuda ya sea una mujer perfecta, no, hombre, soy una persona llena de defectos, pero que cada día trato de estar al pendiente solamente, como tú decías, de mí. Eso es la parte de que en este grupo nos invitan, ¿no? A hacernos responsable de nosotros. Parte de nuestra afectación al convivir con esta enfermedad es que dejamos de vivir nuestras propias vidas. Entonces, al dejar de vivir nuestras propias vidas, pues no estamos conscientes de nosotros, ¿no? Entonces no tenemos un compromiso de vida con nosotros, ¿no? Dependemos a veces de la persona enferma o de la mamá o de un pariente o etcétera, ¿no? Entonces, en este grupo yo me di cuenta que pues sí estaba viviendo situaciones difíciles, pero que yo como tú dices, yo veía con mi lente de mi neurosis, de todos mis sentimientos, los tenía mi ira, lo veía todo al máximo, ¿no? Y también otra cosa es que no me hacía responsable, como tú dices, de mí misma. Entonces, parte de lo que pues aquí he aprendido es, primero aceptar que había una enfermedad en mi familia, que yo no era culpable, pero sí soy responsable y que yo puedo hacer la diferencia. Entonces, al yo tener la palabra responsabilidad de mí misma, es cuando empiezo y entiendo, porque otra cosa que no quiero dejarles de decirle, y que tú vayas a un grupo de autoayuda no significa que tu familiar alcohólico deje la bebida o que no te garantiza de que él vaya a tomar o drogarse jamás. No. Lo que sí te garantiza el grupo de autoayuda es que tú vas a estar mejor. Que pase lo que pase, tú vas a tener las herramientas humanas para poder vivir, porque antes de Al-Anon yo sobrevivía para poder vivir una vida más plena y feliz. Eso es lo que nos ofrecen estos grupos, ¿no? Entonces ya no, o el día de hoy, ahorita que dices, ya no veo, o sea, ya puedo ver el problema con unos lentes normales, como, no, ya no veo con mis lentes, ya no magnizo, y te voy a decir, a veces sí me sale, o sea, a veces el vaso de agua que tira mi hijo, o sea, quiero ver cómo lo quiero ver, quiere salir mi neurosis, pero ya tengo las herramientas de decir, a ver, pongo ya las cosas en su dimensión, a ver, no fue a propósito, es un vaso de agua, tiene solución, y eso lo aprendí ahí, ¿no? Porque es muy importante, ¿sabes qué, Lupita? Yo también algo que me ha arreglado estos grupos es tener un lugar donde tú puedes hablar, aparte de conocer, hablar tus emociones, tus sentimientos. Me di cuenta que yo viví muchos años de mi vida dentro de mí con mis emociones, pues te voy a decir, alimentándome con ellos y no los externaba. Entonces yo nada más los tenía en mi mente, entonces pues obviamente
siento como cuando empieza a ser una bolita de un hilo, pues lo va haciendo cada vez más grande, más grande. Entonces, en estos grupos de autoayuda, donde cuando tú hablas y expresas lo que sientes, lo que estás viendo con personas que te identificas, entonces una parte de ya puedo dimensionar el simple hecho de saber que no eres la única persona que pasa esto, sino que muchísimas personas están viviendo. Y ¿sabes qué otra cosa también que encontré aquí es ver que se puede vivir y ser feliz, ¿no? Porque eso es mi responsabilidad. Yo había hecho responsable a mi familiar de mi felicidad. Y no, o sea, yo soy responsable de mi felicidad, ¿no? Y yo me la tengo que dar todos los días, ¿no? Y la felicidad puede ser en sonreírle a alguien, ¿no? Puede ser en comer con tus hijos, puede ser en hacer ejercicio, o sea, ahí la felicidad es momentánea, ¿no? No la tenemos siempre. Entonces, pues bueno, esa es de la parte que me preguntabas, que el grupo me ha ayudado para poder ya ver las cosas desde su dimensión. Y el estar, yo a estos grupos voy 2, 3 veces a la semana, 1 hora y media, todos los días, por la gracia de hoy. Creo que en noviembre cumplo 24 años estando ahí. De hecho, ahí tengo conocidos que me dicen, Astrid, ¿pero por qué sigues yendo? Hasta mis propios hijos. Les digo, porque a mí me salvó la vida. Porque hoy soy otra Astrid, por dentro y por fuera. Porque tengo ganas de vivir, pero vivir de acuerdo, de una forma más sana emocionalmente y de acuerdo al plan de Dios. Y eso me lo regaló el programa. Entonces, pues bueno, hoy veo las cosas y te digo, o sea, estoy consciente como los alcohólicos es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. También mi enfermedad de las emociones. Pero hoy sé que si yo la trabajo todos los días y estoy al pendiente de mí, por ejemplo, ahorita en la mañana empezó a atacarme el demonio del nervio, porque iba a compartir el testimonio. Pero entonces, ¿qué hice? Tomé las herramientas humanas y divinas. Las humanas, empecé a leer mi literatura, a saber un poquito a recordarme, ya lo había hecho ahí, refrescarme. Y otro, fui a misa, fui a ver al Espíritu Santo, bueno, no a verlo, fui a estar con él y le pedí que no fuera yo la compartiera, ¿no? Sino él. Entonces, esas herramientas, ya entendí que tengo muchas herramientas que me deja Dios en la tierra para poder yo estar bien y ya quitarme esos lentes que me los quise quitar hace muchos años. Amén. Fíjate que tengo esta preguntita de Maide a Anita, que creo que puedes decirle algo que la aliente. Dice Lupita, me siento identificada con tu invitada. Soy madre de un niño de 5 años. Soy una persona diagnosticada con depresión, ansiedad y estrés postraumático e insomnio. Estoy en terapia y también en tratamiento psiquiátrico, pero aún así me siento cansada, agotada. Siento que no soy dueña de mi vida y yo me siento deprimida la mayor parte del tiempo. La psicóloga dice que esto es poco a poco. Tengo 7 años de casada y recién casada hubo una situación de infidelidad entre mis padres. ¿Qué le podemos decir? Ay, Lupita, ahorita escuchándola, me duele mucho que se sienta así, pero me siento súper identificada con ella porque yo sentí, y es más, dentro del programa he sentido esto que ella siente. Cuando tienes depresión, ansiedad, o sea, la ansiedad a veces me llega a mí todos los días, o sea, no es algo que se me va a quitar. Ese estrés, o sea, es horrible. Pero, ¿sabes? Yo le quiero decir que no está sola, que no está sola. Que primero, bueno, que no se olvide que tiene a su padre y a su madre del cielo, pero que ellos, sobre todo Dios nos mandó en la tierra muchas herramientas para salir adelante. Yo siempre he creído que Dios me dejó este programa de autoayuda para salir de esta enfermedad. Y que yo le invito, porque como le compartí, yo me sentía igual que ella, yo le invito a que vaya a estos grupos de autoayuda. Yo durante este proceso he ido también, y yo en estos 24 años que estoy en estos grupos, he ido a terapeutas, con psicólogos. Es más, dentro de estando en un grupo de autoayuda, yo tuve una etapa de insomnio, que el insomnio más bien fue depresión con consecuencia de insomnio. O sea, aún yo estando en un grupo de autoayuda, aún yo supuestamente estaba trabajando en mí. Es que somos humanos y es que nos puede llegar a pasar. Entonces, yo le digo que va bien, simplemente que lo que le puedo dar es que vaya, que se permite ir a estos lugares, porque yo nunca he dejado este grupo de autoayuda, aunque vaya a terapeutas. Es más, he tenido que ir con un neurólogo y me dio un tiempo un medicamento, gracias a Dios fue leve, para pasar mi insomnio. Ya lo dejé, ya pasó y ya estoy bien. Ya entendí, comprendí, lo necesitaba, pero nunca sin dejar mi grupo de autoayuda.
para mí ha sido lo mejor que he hecho de verdad en mi vida. Entonces, estamos mucho. Sí, que vaya, y aquí estoy yo, si en algo la puedo apoyar. Muchas gracias, Maybe. Esperanza para ti. Esto no va a durar siempre, linda. No va a durar siempre. Puedes levantarte y puedes dar pequeños pasos. Es proceso, pero el grupo te va a ayudar mucho independientemente de tu terapia. Gris también está aquí y me dice, lucho mucho con eso. Soy muy gritona con mis hijos. Ese es un rasgo, ¿eh? Mis papás peleaban, gritaban, se insultaban mucho. Mi padre era alcohólico. ¿Creen que por eso reacciono así? Ya lo he ido mejorando con la ayuda de Dios, pero es algo con lo que lucho todos los días. ¿Qué le comentamos? Que sí, o sea, nos está preguntando que si reacciona así porque su papá fue alcohólico, sí. Como yo te compartí, al convivir con una persona alcohólica, pues te distorsiona la realidad y te saca, pues ya vimos lo que una consecuencia que es la neurosis, ¿no? No te sientas culpable, pero ya sabes que en tu casa hubo una persona enferma de alcoholismo y ahora sí eres responsable. ¿Qué te digo? Que vayas a un grupo de autoayuda, que te tomes de Dios y que vas a salir, como dijo Lupita, esto no es para siempre, ¿no? Pero sí tienes que serte responsable, ¿no? Responsable de que existe una enfermedad que te afectó y pues yo espero en dos, Griselda, que realmente ves cualquier cosa, yo aquí estoy. No te escucho. Disculpa, Lupita, no te escuché. Disculpen, porque yo Perdón, me quité el audio. Qué pena tan grande. Perdón. Dice, ¿cómo debe ser el trato de la familia hacia la persona que ya no toma? ¿O cómo ayudarle a superar la neurosis? ¿Qué le podemos responder así a Luby? Yo sé que es bueno, mira, también bueno, yo les comparto solo mi experiencia, no soy experta, pero yo aprendí primero que era una persona con una enfermedad emocional, y por ejemplo, hay muchas personas que tienen que ir a un grupo, que internarse a una clínica porque no pueden dejar solos la vida o alcohol y luego regresan a su familia, ¿no? Entonces hay que estar preparándose como familia. ¿Cuál debe ser el trato? Pues por eso es bueno ir para decirles, uno, saber poner nuestros límites sanos emocionalmente, saber decirles que sí y que no, y más, algo les voy a decir, a veces, por desgracia, porque a mí me pasó, ¿no? Yo me sentía muy responsable por una parte de la enfermedad de ellos, entonces hacía cosas que en lugar de ayudarlo, como les decía, lo estaba llevando más a que siguiera en la actividad de su enfermedad, ¿no? Entonces aquí aprendí que, por ejemplo, tuve que poner muchos límites sanos en todo, en la economía, en la parte social, por ejemplo, yo para mí, si íbamos a un evento que iba a haber mucho vino, sabes que a mí me pone mal, yo no quiero estar, o sea, es que yo prefiero no ir o vamos y nos regresamos a cierta hora. Digo, hay muchas formas, ¿no? O sea, cada persona, yo creo que cada familia o como dice, o a Luby, cada quien tiene que poner diferentes límites con respecto a su enfermedad, que al cabo es lo mismo, pero aquí va a entender y va a comprender qué es lo que le puede, porque en estos programas nadie te dice lo que tienes que hacer. Todos compartimos tenemos unas bases muy firmes en las cuales cada quien trabajamos y a base de estas bases, de estos legados que tenemos, trabajamos y con sus experiencias cada quien tomamos lo que nos sirve y nos funcione, ¿no? Pero me preguntas que cómo ayudarle a él a superar la neurosis. Yo creo que cuando yo empecé a trabajar en mí, y yo estuve a estar bien yo, es cuando más le ayudo, porque entendí, yo quería primero cambiar a las otras personas y que los demás cambiaran y ayudarlos, pero eso no lo puedo hacer. Yo soy la única persona que tengo la libertad y la responsabilidad de cambiarme a mí misma, pero lo que sí les puedo decir es que hoy, al cambiarme, verme a mí, mis demás seres queridos, la mayoría han cambiado. Eso es una ley hermosísima, Astrid. Me piden tus datos, me dicen, por favor, ¿hay alguna forma de contacto? ¿A dónde te podrían llamar, escribir, platicar contigo, Astrid? Claro que sí, mira, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, le dejo a Lupita mi teléfono. Ajá. Y si gustan de forma personal me mandan un WhatsApp y con mucho gusto platico con ellas y hasta con gusto las puedo acompañar si viven aquí y si no referirles dónde existen estos grupos de autoayuda, ¿verdad? Y como les comento, yo solamente soy
una persona en la cual va y recibe, pero también puedo dar un poquito a través de esto. No soy ninguna profesional, simplemente les comparto lo que yo he vivido y estoy viviendo todavía, porque hasta el día de hoy sigo yendo. El lunes fui a mi junta. Que Dios te bendiga, Astrid, te agradezco enormemente tu visita. Está con nosotros ya Óscar Delgado, que nos va a hablar de una presentación en cine increíble, y vamos con él. ¿Quieres quedarte con nosotros, Astrid? Sí, aquí me quedo, muchas gracias. Me encanta, me encanta. Vamos a darle la bienvenida a Hola, Óscar. ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? ¿cómo está Lupita? ¿Cómo Muy están? bien. Feliz Ay, de tenerte con nosotros y feliz de la noticia que nos das. Cuéntanos, Óscar, has hecho una película maravillosa que queremos que nos cuentes sobre ella porque ya se estrena en México. Platícanos. sí, se estrenó en Estados Unidos el 29 de septiembre, Fiesta de San Miguel. Y entonces, gracias a Dios, un gran éxito. Entonces yo lo traje a México para estrenarse en Cinemex el 25 de mayo. 25 de mayo en todos los Cinemex por el país. Y se trata del Arcángel de San Miguel, que es importante para nosotros y para protector y también para vencer contra el malo, porque estamos viviendo una época muy difícil y yo hice esta película para que la gente se empiece a enamorar más y ven a recurrir a más a San Miguel, los otros arcángeles que son importantes en este tiempo. Fíjate, son verdades de fe que nos conviene muchísimo conocer, Óscar. Bosco Film se ha preocupado de darnos estas verdades de fe de una manera que sea súper accesible y súper reflexiva. El cine puede hacer mucho por nosotros. Hace poco Bosco Films nos presentó Purgatorio y ha hecho una gran conciencia de la importancia de hacer oración por nuestros seres que se han adelantado. Y ahora San Miguel Arcángel es este arcángel que nos protege de las sencillas del enemigo. Estamos en un mundo que va descristianizándose de forma organizada. ¿Y qué necesidad tenemos de un gran protector, no solo humano, sino también espiritual, como nos hablaba Astrid de hace un ratito? Entonces, qué bonito. ¿Qué te inspiró a ti, Óscar Delgado, a preparar este tema para el cine? Bueno, yo soy corresponsal de guerra, era de la NBC 10 años, y cubrí la guerra y yo me di cuenta, la manifestación de las guerras es la verdad, es el resultado de que está pasando en el cielo. Entonces, eso es que yo hice para protegerme. Yo siempre estaba orando a San Miguel. Incluso la conciencia ahora que está en Estados Unidos es empezar a orar la oración a San Miguel después de la misa o en las casas y todo, porque sabemos que estamos rodeados de los demonios y tenemos que tener otro tipo de combate. Y entonces tenemos que entrar en eso, y yo hice esta película precisamente viendo como corresponsal de guerra que es necesario, necesitamos recurrir a otros lugares, otras maneras de hacer en este momento. Óscar, ¿tú fuiste asesorado por parte de la iglesia para llevar adelante esta producción? Sí, tenemos 4 sacerdotes expertos en que todo que salió en esta película está en la línea que la iglesia nos da. Incluso hay 3 sacerdotes al final que nos da más profunda idea de todo. Pero más de todo es entretenimiento, también es documental, pero la gente va a estar fascinados. Como en Estados Unidos salió muy bien, estoy muy agrado de Dios de venir aquí para estrenarlo. Tú puedes ver todo donde está sanmiguelpelicula.com, sanmiguelpelicula.com, y ahí tiene todos los trailers y todo. Vamos a buscarla, sanmiguelpelicula.com, San Miguel Trailer Oficial en español, lo vamos a encontrar, pero de verdad fue una auténtica revolución en Estados Unidos su estreno el día de San Miguel, y entró durante varios días al top 10 de las películas más taquilleras en los Estados Unidos. Así que el Arcángel San Miguel tiene mucho que decirnos. La iglesia nos ha enseñado todas estas cosas, pero a veces los métodos no son los adecuados. Yo creo, Óscar, que tú eres un instrumento de Dios para nuestros tiempos, y que a través de hombres como tú, que han enfrentado el mal cara a cara, ¿no? A través de la guerra, que tú pudiste vivir y vibrar con el dolor del mal puro presentado, te sentiste motivado para hacer esto, que es, a ver, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, pero no alcanza. Necesitamos ayuda sobrenatural. Y quien más nos va a ayudar es San Miguel Arcángel. Me encanta que hayas tomado este tema, y creo que nos traes una respuesta perfecta para estos albores del tercer milenio,
para este siglo XXI. Necesitamos darnos cuenta, familias hermosas, hay un proceso de descristianización. Se está hablando de quitar a Dios de en medio. No se está hablando, se está haciendo, ¿no? Y lo que más necesitamos para realizarnos, para vivir en plenitud del amor, es la presencia de Dios. Y si hay un enemigo que nos está queriendo hacer que nos olvidemos de él, está queriendo que vayamos en sentido contrario, en lugar de buscar la paz y la armonía, buscar la guerra, la división, el ganar yo, ¿no? Tenemos un enemigo que nos llega a esta egolatría. Y tenemos un Dios que nos vuelve a llamar con amor porque nos perdona siempre, nos busca siempre y nos quiere felices y plenos siempre. ¿Quién nos va a ayudar en este combate espiritual, Oscar? Como tú has dicho, pues acudamos al poder de San Miguel Arcángel. Sí, exactamente. Hacer conciencia de esto nos va a ayudar a ver la película. Entonces, ¿dónde la buscamos? Ya está en México, se estrena 25 de mayo en todas las salas en México. Recordemos que para que nos den más películas de este tipo tenemos que llenar las salas y decir a los productores, queremos más, Oscar, queremos más. Después de ver esta película, queremos más. Dinos nuevamente cómo la contactamos y cómo hacemos clic para ver esta película. sanmiguelpelícula.com, el 25 de mayo. Y prometo, voy a traer otras películas, pero ayúdame, público, para salir y ver que es necesario tener otra película increíble en noviembre, pero ayúdame para que yo pueda estrenarla otra vez en México, por favor. Te vamos a ayudar, Oscar, porque creemos en lo que tú crees y tenemos que unirnos y hermanarnos, que con la ayuda sobrenatural vencemos el mal. Dios te bendiga, Oscar, te agradezco mucho tu visita. Gracias. Y vamos a buscar en internet sanmiguelarcangelpelicula.com. Ahí San Miguel todo. Película, sí, sanmiguelpelícula.com. Perdón, sin Arcángel, ok. Sí, San Miguel Película, sí, para que no nos hagamos bolas. Sí. sanmiguelpelícula.com. Oscar, sí. Enhorabuena, gracias porque dijiste sí a esta inspiración que yo estoy segura que viene del cielo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Exactamente. ¿Quién como Dios? Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Astrid, muchísimas gracias también a ti. Ha llegado el momento de despedirnos, de dar gracias a todos los que ya han colaborado y vamos a crecer de cara a Dios con medios humanos, pero con ayuda sobrenatural. Combate humano y combate espiritual. Hasta muy pronto a todos. Esto fue Desde el Corazón. Gracias. Miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su